Experiencia Tech. Hola, ¿cómo están? Acá Mauricio López en un nuevo capítulo de Experiencia Tech. Como siempre acá en los estudios de Santiago Podcast, donde grabamos toda esta temporada, la temporada número 2 de nuestro tan entretenido espacio, donde estamos hablando de innovación, experiencia de cliente, tecnología y también sobre humanidad y entender cómo el emprendimiento tiene que ver con la fuerza esta que viene de adentro, que viene del corazón y viene desde la guata. Cómo somos capaces de impulsarnos para transformar nuestra realidad y la realidad que nos rodea. Por eso hoy día estamos con un invitado que les va a encantar. Vamos a estar hablando con aquella persona que lleva más de una década, yo creo que 2 décadas, impulsando la innovación en Chile. Desde su viaje personal, pasando por Startup Chile, y hoy día siendo el CEO de Camino 26 o 56, Seba. 56. ¿Cómo estás, Seba? Bien, y tú, Mauricio, gracias por la invitación. Un lujo estar acá. Buena, muchas gracias a ti, Seba, por estar acá y por compartir con nosotros tu experiencia. Como te comentaba antes de iniciar el capítulo, la idea es que toda la audiencia de Experiencia Tech pueda conocerte, entender tu viaje y finalmente cómo nos vamos nutriendo de algún tip relevante para que ese que está ahí en la casa o escuchándonos en el auto o quizás mirando la playa, qué rico, pueda inspirarse y encontrar el camino apropiado para el emprendimiento que está desarrollando. De todas maneras, yo creo que ahí a mí siempre me ha gustado escuchar, más que los tips, tiene que ver con las experiencias de otros, porque de repente te resuena algo que te dice alguien y dice, oye, yo pasé por algo parecido. Y ahí uno va, ¿cómo se llama?, ajustando y adaptando a la realidad de uno. Yo creo que es clave contar la experiencia y este tipo de iniciativa es súper entretenido para poder lograr eso. Así que, de nuevo, gracias por traerme acá. Súper. Hay 2 mantras importantes acá en la comunidad de Experiencia Tech. Primero, el trabajo colaborativo amplifica notablemente la capacidad de tus soluciones. Y segundo, los relatos tienen que conectar e inspirar para que las cosas sucedan. Así que súper bienvenido para meternos en esa línea. De todas maneras. Partamos, Seba. Cuéntame a mí, cuéntame a la audiencia, ¿quién es Sebastián Díaz? ¿Cuál ha sido el viaje de emprendimiento y en qué está hoy día? Bueno, yo aquí me voy a tirar bien para atrás, pero aquí me vais parando, me vais a decir, oye, no estáis dando la lata, vamos más para adelante, que sea, etcétera. En general, en mi vida yo he tenido muchas habilidades emprendedoras. No siempre he liderado negocios, pero siempre he potenciado esta habilidad emprendedora. Desde chico, desde los 17 años, he vivido afuera, viví en Estados Unidos 5 años, estuve también viviendo en Francia. Eso me abrió la cabeza en cuanto al tamaño del mundo y las cosas que se pueden lograr. Entonces, desde esos momentos siempre tuve una visión muy global de las cosas que hacía. Nunca encajé muy bien en la lógica de la universidad. Yo soy como medio poto loco, entonces me siento y a los 5 minutos me tenía así como cagón y terrible. Yo entré a estudiar Derecho, no sé por qué, Derecho para la casa, digo, en la Olfo, de hecho, en tu casa de estudio. En esa época, los 3 primeros años era como un college, o los 2 primeros, no me acuerdo muy bien. Entonces nunca vi nada de Derecho hasta que entré al 3º o 4º, no me acuerdo. Y me acuerdo que el primer semestre lo pasé pésimo, estar aprendiendo de cosas de memoria horrible. Bueno, entonces desde ahí viene un poco la búsqueda de dónde poder hacer algo que tenga que ver más como soy yo, con esto de los viajes, abrir la cabeza, que sé yo, etcétera. Y tuve mi primer emprendimiento, que es mi primer fracaso. Yo estuve muy vinculado a la industria del esquí por muchos años, hacía mucho esquí. Y ahí me adelanté un poco, un par de años, y empecé a traer y a fabricar ropa de freestyle. Era un estilo de esquí que en Estados Unidos era muy conocido, pero acá estaba recién llegando. Entonces empecé a traer ropa, qué sé yo. Todavía tengo ropa guardada en los closets, en el closet de mi casa, ahora nueva, con etiqueta y todo. Me fue súper mal, sobreestimé el mercado mal. Pero nada, esa fue como el primer negocio que armé haciendo con algo que realmente me gustaba. Y ahí un montón de aprendizajes. Lo primero que aprendí ahí es que no todo lo que te gusta es lo que la gente quiere comprar y le gusta el resto de la gente. Y ese fue un gran aprendizaje que me llevó de ahí en adelante. Pero ese fue mi primer negocio. No perdí gran plata, pero sí me fue súper mal y no siguió ese negocio. Bueno, después de eso, mi experiencia en Estados Unidos, yendo a irme a Europa, vuelvo a Chile después de una lesión, cuestionándome un poco esto de emprender sin estudiar, porque renuncié a estudiar Derecho, y ahí descubro la carrera de Comunicaciones, Periodismo, que era una carrera muy de hacer cosas, y me acomodó mucho. Yo llegué con una parada de Estados Unidos, un poco saquéme una carrera para tener un título y validar algo como para no, por el tema de la lesión que me cuestioné todo. Pero mientras iba avanzando en la carrera, tuve una súper buena universidad, tuve mentores increíbles ahí,
Y ahí descubrí un montón de cosas nuevas. Creamos un canal digital, no ganamos fondos, como te decía antes. Empecé a crear un negocio, empecé a contratar a mis mismos compañeros dentro de la universidad. Entonces nos fue súper bien. Ahí me enamoré un poco de las comunicaciones del periodismo. Tuve un paso por un medio de comunicación importante en Chile, en un diario que me encantó. Después pasé por una agencia de encuesta que es bien conocida hoy día. Se habla todos los días de esa empresa. Estuve ahí hasta que recibo el llamado de Startup Chile. Y ahí un poco de nuevo vuelvo a reconectar con este Sebastián viajero, global, emprendedor, qué sé yo, etcétera. Y me acuerdo todavía cuando me llaman y me dicen, oye, ahí está la vacante para que alguien pueda venir a hacer comunicaciones. Este es el sueldo, que era la mitad del sueldo de lo que estaba ganando. Y dije, oye, no importa, vamos con todo. Cuento corto, eso fue el 2014. Ahí en Startup Chile partí en comunicaciones y llegué a liderar la aceleradora hasta el 2020. Durante esos 6 años estuve en contacto con un montón de emprendedores. Yo siempre decía que éramos nosotros al final, todo Startup Chile éramos como intraemprendedores dentro del gobierno. El mismo Corfo, que ya es un elemento innovador dentro de la estructura estatal, digamos, nos veían así como, ya llegan estos desordenados. Nosotros íbamos a eventos oficiales con ministros y llegábamos así como nos veía ahora. Sí, claro, bueno, blandeado de Startup Chile, que sé yo, etcétera, pero zapatillas, blue jean, eran súper distintos. Y no porque quisiéramos serlo, sino porque un poco la innovación y el emprendimiento te exige estar en la calle todo el rato. Sí, y qué sé yo, no camina. No anda la cosa, pues simplemente. Entonces, bueno, un poco esa imagen que teníamos era súper disruptiva e impulsamos Startup Chile y creamos un montón de cosas súper buenas que, bueno, como resultado está que es la aceleradora más reconocida en Latinoamérica, es la política pública más reconocida en el mundo en términos de emprendimiento, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Tenemos un montón de datos mapeados del portafolio y los resultados, entonces ha sido súper increíble ver los resultados de lo que hicimos en esa época. Después de eso, bueno, salgo de Startup Chile el 2020 y ahí me voy a otra experiencia en Europa de la que vengo llegando ahora. Ahí fundé una empresa que se llama Deep Ecosystems y esa empresa básicamente lo que hacía en un comienzo, que estos eran unos alemanes con unos italianos, que hacían una plataforma de datos por hobby. Yo los conocí en uno de los eventos que viajaba por el mundo por Startup Chile, en Italia particularmente, ahí los conocí, y tenían una plataforma que medían los ecosistemas en Europa. ¿Ya? Cuáles tenían mejor performance, un poco para ayudar a los emprendedores a elegir dónde instalarse, dónde ir a levantar capital. Si tú tenías la industria fintech, entender qué ciudad en Europa funciona mejor para tu negocio. Y era un hobby. Un mapeo, básicamente. Sí. Startup Heatmap, tal cual. Y un día ellos deciden llevar esto a la acción, tenían suficiente data como para empezar a hacer consultoría, empezar a desarrollar más los ecosistemas, empezar a aplicar acciones. Ya me llaman y me dicen, Seba, oye, queremos hacer una aceleradora de ecosistemas. Y yo nunca había escuchado hablar de aceleradora de ecosistemas. Pues como ahora puede que se hable un poco más, esto ya hace 5 años atrás. A ver, cuéntame más. Y ahí me explican de la iniciativa que tenían y que me querían invitar como socio fundador para abrir esta área de aceleración. Entonces me fui a Europa finalmente, a Múnich, estuve viviendo 5 años allá con ellos, en donde desarrollamos esta aceleradora de ecosistema. Cuando hablamos de aceleradora de ecosistema, básicamente era un programa en donde ayudamos a iniciativas de apoyos a emprendedores. Perfecto. Para que pudieran levantar capital y sean sostenibles en el tiempo. Por ejemplo, seguía una aceleradora, digamos, de una empresa de cualquier país del mundo y quería desarrollar una aceleradora, nosotros íbamos, se la creamos, la acelerábamos, mandaban a los ejecutivos que iban a estar en la aceleradora, nosotros los capacitábamos, qué sé yo, etcétera. Y funcionábamos con la misma lógica de una aceleradora, con generaciones. Sí. Habían iniciativas de Rumania, de Bulgaria, de Portugal, era súper entretenido. Entonces, al final, lo que lográbamos con esta aceleradora no era solamente, valga la redundancia, acelerar los proyectos de aceleradora, incubadoras, qué sé yo, etcétera, sino que los conectábamos inmediatamente globalmente. Que eso era lo más importante para los emprendedores, porque cuando un emprendedor va a una aceleradora o a un programa de emprendimiento en Rumania, de poco le sirve ahí nomás. Pero si el ejecutivo de la aceleradora o el programa de emprendimiento en Rumania conoce a otro ejecutivo que está en Portugal con otra aceleradora que lo va a conectar con inversionistas, ese es el puente que hace la magia en los ejecutivos que trabajan en aceleradora y cosas así. Claro, entonces, eso lo facilitamos. Exacto. Creamos estos puentes entre las organizaciones, que es un poco lo que hacía Startup Chile. Si Startup Chile, una de las claves del éxito de Startup Chile fue, bueno, que uno de los resultados de haber sido disruptivos como política pública y haber sido reconocido en todo el mundo
era que nos invitaban a todos lados. Sí, claro. Entonces, oye, aquí está el caso de éxito, un país como lo hizo Chile, y literalmente viajamos por todo el mundo hablando de Startup Chile. Para nosotros, que era espectacular, nos recibían como rockstar, pero lo que nosotros hacíamos con eso, uno, era posicionar el programa, marketing, ¿cierto? Que es súper importante para poder seguir atrayendo a empresas, qué sé yo, etcétera. Pero lo segundo que buscábamos era hacer nexos y vínculos con otro ecosistema, porque cuando llegaban los emprendedores acá me decían, oye, estoy levantando capital, y los emprendedores no levantan capital acá en Chile, no, todo el mundo. Y teníamos vínculos, no sé, en Rusia, en India. Sí. Oye, allá hay un indio que está buscando justo empresas que tengan buenos negocios acá en Chile. Entonces, pum, los conectamos. Y eso es lo que hizo que Startup Chile floreciera de una forma exponencial, digamos, esta red de contacto global que de verdad manteníamos viva. Y para eso usábamos los viajes. Claro, pues ellos para afuera se veía como, oye, te invitan, eres un rockstar, pero nosotros al final lo que hacíamos eran estos puentes y estos vínculos que, bueno, duran hasta el día de hoy. Seguro, es súper relevante, pero además es necesario salir, porque efectivamente yo como emprendedor voy a Startup Chile buscando este apoyo y la conexión global. Pues entonces, si ustedes no fueron antes a hacer este nivel de conexiones, difícilmente me van a poder ayudar más allá del ámbito oficial o el ámbito local, ¿cierto? Exacto. Que bueno, eso es un súper bueno. Yo te escuchaba y decía, qué buen viaje, qué envidia haber estado en ese momento abriendo oportunidades, conectando para que luego nosotros hubiésemos podido llegar y poder acceder a todos estos puntos de eventualmente financiamiento o puntos de apertura de nuevos mercados que un emprendedor por sí solo no puede. Por eso esta línea de contribución de Startup Chile es tan relevante, ¿sabes? Exacto. Y por eso te diría también que uno de los grandes méritos es que Startup Chile ya no es una política de un gobierno, partido con Piñera, que sé yo, pero ya hoy día se ve como una política de Estado. Y eso es clave por el tema de las personas. Sí. Cuando hablamos de, como tú bien dices, las conexiones y haber hecho ese trabajo, al final lo que estáis hablando no es conectar un código con otro código, con una API para que se conecten ya. Aquí estáis conectando a personas. Seguro. Y las personas se construyen esas relaciones en base a historias comunes. Pues. Entonces yo tengo que viajar, encontrarme con él, salir a comer, y si viene a Chile, recibirlo acá, qué sé yo, y eso es trabajo. Porque afuera uno dice, oye, hay que generar esos lazos, es como ser amigos. Eso es, pues, tal cual. Pues. O sea, al final ese movimiento en red no es verlo de una forma utilitarista, digamos, oye, te voy a hablar solo. No, pero entender de que una relación se alimenta. Seguro. Y yo tengo que entregar de eso, y si tengo que viajar a otro país para ver a ese inversionista, bueno, hay que hacerlo porque se va a pagar de alguna forma. Y eso Startup Chile lo sistematizó, digamos. Está bueno, está buenísimo. De hecho, aterrizándolo, haciendo la analogía, hoy me llamaron para pedirme referencias sobre un conocido. Oye, ¿tú ubicas a Juan Pérez? Claro, yo ubico a Juan Pérez y para pedirme referencias sobre esto. Pero claro, me llaman porque el que está buscando me conoce, me valida respecto a que yo puedo ser un buen intermediario y yo conozco a Juan Pérez. Y hablé lo que uno tiene que hablar, siendo objetivo, claro, las fortalezas que uno ve en Juan, las debilidades que uno ve en Juan y la recomendación que uno puede hacer eventualmente. Pero eso puesto a un nivel país, a un nivel global, era Startup Chile. Es tal cual. Es tal cual. Sistematizar lo que tú estás haciendo de forma bien particular, lo sistematizas, creáis un sistema y lo escaláis. Cuando lo podéis repetir y replicar, al final se va escalando. Tú, entonces, en este proceso debiste haber visto muchas startups. Cuéntame, ¿qué viste o qué recuerdas que tenían en común estos emprendimientos que eran exitosos, que lograban dar este paso adicional para salir de lo local y moverse a un ámbito regional? Es 100% la cabeza. Me encanta el fútbol, como te decía antes, y yo siempre hago los paralelos con el fútbol porque al final son analogías más estandarizadas y sirven para entenderlo. Es lo mismo que cuando tú tenías un futbolista, no sé si te acordás del Mati Fernández, que se lo eligió y se fue a Europa y todo, decíamos, oye, ¿qué onda? Pura cabeza nomás, porque independiente que esté bien o esté mal, da lo mismo, sin juzgar. Hay un tema de cómo tú enfrentáis los desafíos y el mundo cuando se te abre, digamos. Arturo Vidal tenía otra cabeza, una personalidad completamente distinta, fue a Europa y se lo comió todo. O sea, yo todavía me acuerdo a los 20 años en el Mundial, no sé si te acordáis, cómo puteaba y decía todo el rato, oye, le vamos a ganar a estos brasileños, argentinos, ahí tenés, lo recuerdo, sí. O sea, hoy día veía a los compadres de la sub-20 acá en Chile y ahí pollitos, carajo entero, ¿cachai? Eso es el tema, creerse el cuento. Y una de las cosas que nosotros no nos cansamos de decir de Startup Chile está acá para que nosotros como chilenos nos creyéramos el cuento. Uno de los grandes méritos que tiene Startup Chile es la primera aceleradora validada científicamente en el mundo. Mira. Que lo que hacíamos aceleraba startups y validado científicamente. Y una de las cosas que pasaban, y uno de los primeros estudios que hizo Stanford,
es que comparó qué es lo que pasa cuando tú pones en una mesa a un chileno, a un alemán, a un ruso, a un indio y a un británico, por hablar de cualquier nacionalidad, pero siempre con un chileno. Lo voy a un poco ridiculizar para que se entienda el ejemplo del estudio, que es un poco más complejo, pero esto es lo que determina básicamente. El chileno ve, cuando está sentado frente a todos estos extranjeros, el chileno ve que todos trabajan con el mismo computador. Eso es lo primero. Después empieza a ver que el alemán está teniendo una llamada con un cliente en India y está sentado acá en Chile. Bueno, y después ve que el indio está levantando capital en Europa y dice, pero ¿cómo está levantando capital en una llamada, una relación con él? Y el chileno ahí dice, oye, pero si todos estos compadres están acá en la misma mesa que yo haciendo esto, yo también puedo. Eso es lo que buscaba Startup Chile y eso es lo que validó Startup Chile, de cómo aceleramos la cultura del emprendimiento. Y ese fue el switch que logramos cambiar en la cultura del emprendimiento tecnológico en Chile, que empezáramos a pensar en grande. Y yo te diría que la característica de todos los emprendedores que hoy día, para volver a tu pregunta, veo y que tienen en común, porque hay de todo, depende de la industria y todo. Sí. Pero si tuviera que elegir algo, tiene que ver con esa hambre de comerte el mundo, de que todo te queda chico, Juan. De que tú estás acá y no me da, estoy desesperado, necesito salir, ya estoy en Chile, ya listo, va. No, pero quédate acá, no, vamos. En donde hay un tema de, tú podés llegar a Chile, por ejemplo, y podéis ver que acá hay un buen mercado, podéis estar tranquilo. ¿Conocís San Pedri? El jugador de la Católica, sí. Déjame hacer una analogía con San Pedri. San Pedri le preguntan hoy en día, oye, ¿por qué te quedaste en Católica? Y se nacionalizó. Si tú tenías para comerte el mundo, para allá, para acá tenías que hacer. No, porque aquí yo estoy cómodo, encontré mi casa, aquí estoy, me quieren, que sé yo, etcétera. Buenísimo. No estoy cuestionando la decisión, pero buenísimo. Pero cuando esa decisión la querés llevar a nivel, por ejemplo, de calidad de futbolista en Chile, que sé yo, etcétera, si todos se quedan en Chile como él, vamos a la vez, ¿cierto? Sí, entonces tenéis que buscar sistemas para que los buenos jugadores salgan. Entonces, independiente que su decisión sea quedarse acá, lo que tenéis que hacer es que esa decisión sea la excepción y no la regla. Exacto. Que salgan de acá. Y eso Startup Chile, para volver a ese punto, es lo mismo. Yo diría que los que tenían más éxito, tenían más la mentalidad de Sánchez. Ajá. Que le ofrecen volver a Chile, oye, ven, ya tenéis 37 años, y bueno, está ahí. No, quiero estar. Y es porque hay algo superior a ti, que ya no tiene que ver ni con las lucas, ni con estar cómodo, no, es que necesitas estar haciendo todo el rato. Se tiene que ver con el mindset, finalmente, el que tiene este emprendedor que efectivamente se quiere comer el mundo. Tal cual. Y estaba recordando mientras tú hablabas que la semana pasada estuve en el summit de AWS y nos contaban esto de que, a propósito del mindset, que piensa en grande, pero comienza en pequeño. Entonces, como efectivamente nosotros, emprendedores, debiésemos estar tratando de conquistar el mundo. Ahora, no puedo partir de la noche a la mañana a conquistar el mundo, pero puedo partir en trocitos, en pedacitos. Como le decía a uno de mis estudiantes alguna vez, hay que comerse ese pastel en trozos, pero no te podéis comer toda la torta de una vez porque te vais con una diabetes increíble, un pico de insulina increíble. Es que no podéis tampoco, si no te da. Yo creo que hay dos cosas que son y es muy importante lo que tú dices, pero como emprendedor tenemos que entender que hay dos dimensiones en nosotros como emprendedores. Uno es el propósito, la visión, la emoción del por qué yo estoy haciendo esto, tú por qué, y otro es la transpiración, pues la ejecución de esta cuestión. Yo estoy siendo emprendedor y todos tenemos distintos motivos, porque quiero plata, porque no me gusta lo que hago en mi industria, o porque no quiero tener jefe, o porque quiero alcanzar mis sueños, lo que sea. Todos tenemos distintas motivaciones y propósitos. Es muy claro que esas motivaciones y propósitos no tengan un límite. Ajá. Porque al final eso es lo que te da la guía hacia dónde vas tú. Y esa emocionalidad, entre más pequeña sea, independiente de que tú a partir después, ya voy a la otra dimensión, pero esa emocionalidad, entre más pequeña sea, tu techo va a ser más bajo. Seguro. Entonces, abre la emocionalidad, destápate. Nosotros acá en Chile somos súper conservadores, estamos ahí como si... No, dame agüita nomás. No, vamos, si te estoy ofreciendo esto, dale, tómate algo bueno. Sí, claro. ¿Cachai? No, agüita nomás. Ya. Esa dimensión tenemos que destaparla. Pero hay otra dimensión, que es la segunda que yo decía, que es la ejecución, que es la más pragmática, y si no están conectadas, claro, si tú eres el compadre que dice, oye, cómete el mundo, eres un vendehumo. Sí, claro. Porque no me estás diciendo que el cómo, pero tenéis que conectarla. Pero ¿cómo se llama? Nosotros tendemos a endemonizar a esa persona que es muy visionaria, porque decía, el vendehumo, no sé qué. Porque claro, está un poco en una zona un poco más emocional, ¿cierto? Pero hay que tenerla muy consciente de que tenemos esta otra dimensión, que es la ejecución, como te decía, estar muy conectada con esa área
y de ver cómo voy a llegar. Pues oye, yo quiero comerme Europa, ya, pero ¿cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3, 4, 5, 6? Y ahí viene lo que hace la diferencia de un buen emprendedor. Seguro. Método, innovación. Y el equilibrio entre eso es lo que te hace despegar. Pues. Seguro. Y la tecnología, como que la innovación tecnológica es la que nos permite, o los emprendimientos tecnológicos nos permiten diseñar y visualizar una escalabilidad más global. Porque por un propósito muy alto que tenga, si mi emprendimiento tiene que ver con la localidad o con un espacio físico en mi barrio, difícilmente me voy a comer el mundo. Necesito tecnología. 100%. Volviendo a tu pregunta inicial, ¿cuál es la característica que yo veo? Son, y aquí voy a agregar otra capa, los que alcanzan un equilibrio entre esta dimensión emocional y más pragmática, la racional del hacer en el día a día, los que alcanzan un equilibrio son los que escalan. Y ahora te voy a contar por qué y te voy a llevar un blanco y negro. Cuando tú vayas más de la emocionalidad, el propósito, el porqué, son por lo general los emprendedores de impacto que le llaman. Ajá. Esto que, oye, quiero reciclar, quiero, no sé, ayudar a la gente o a la fundación, qué sé yo, etc. Si te das cuenta, cuando vayas a ver ese tipo de emprendimiento, el modelo de negocio es súper débil. Sí. O no tienen perfiles de negocio. Y por lo general voy a usar una palabra que quizá es prejuiciosa, pero no se me ocurre otra vez, son más hippies. Ajá. ¿Ya? Les gusta estar, no, ¿y por qué? Les pregunté, ¿por qué hacía este negocio? No, porque yo quiero estar en la playa y me gusta, ya. Perfecto, está súper bien, respetable, pero tiene la parte pragmática del negocio más descuidada. Por otro lado, te vaya otro tipo de negocio que es muy característico de la cultura de negocio en Chile, que se centra mucho en lo local, se queda muy chico acá, y te hacen el negocio con el paso a paso, sí, el método, y el Canva, y el benchmark, y hay que hacer esto, y en la universidad me lo enseñaron así, vais paso a paso, y vende, funciona, sí vende, y está ahí acá, oye, pero el propósito, esa no sirve para nada, y te dicen, no, la emocionalidad no, entonces estáis metido ahí, sí, y eso te nubla, porque estáis es como un caballo de carrera, estáis mirando para abajo. Entonces, volviendo de nuevo a lo mismo, sí, hay que buscar el paso a paso y la emocionalidad, pero más allá de desarrollar uno o el otro, el equilibrio está. Y si tú, porque hay perfiles, y si tú eres más pragmático y tú eres más operativo y te gusta el diseñar el proceso, está súper bien, no tenés que cambiar y ser más inspirador o algo así. Pero lo importante es que tú tenés que autoconocerte y saber que tienes limitaciones de visión y cosas así, y tratar de asociarte con gente que sea un poco más visionaria. Y ahí es donde empiezan a combinar y a nivelar estas dos dimensiones. Uno como emprendedor no puede esperar tener todo nivelado. No, claro. Pero sí tenés que conocerte y decir, mira, esta es mi fortaleza y esta es mi habilidad. En general, por ejemplo, yo soy más visionario y más emocional, y yo siempre trato de asociarme con gente un poco más pragmática y más metódica. Seguro. Cuando hago yo las cuestiones solo, y cuando yo hago las cuestiones solo, yo sé que hay que ser más metódico, entonces voy al Excel a la cuestión y me pongo a llorar. Es una cuestión de que ya tengo que hacer este proceso, pero que no lo puede hacer nadie más, y tenéis que hacerlo. Sí, claro, sí. Pero claro, ahí está en el fondo, reconocer quién quiere ir bueno y quién quiere ir malo y tratar de buscar asociarte para generar este equilibrio. Sí, claro, hay que armar un buen equipo, cuesta armar un buen equipo. Cuesta más, la experiencia que tengo yo, darte cuenta del tipo de perfil que debe tener tu equipo, porque uno tiende a buscar a tu partner que se parece a ti, pero en realidad no necesitas eso. Sí, necesitas esto que es muy distinto, que te va a complementar, pero no estás acostumbrado a eso. Tú estás acostumbrado a tu espejo, entonces es mucho más sencillo vincularte con el tipo o la chica que se parece más a ti y con la que puedes tener conversaciones más fluidas. Pero en la práctica estos son negocios y necesitas articularte en función de alguien que contribuya al propósito de tu modelo de negocio o al propósito que tú tienes en tu emprendimiento. Es un temazo el tema de la gente. Y yo creo que es un tema que hasta el día de hoy busco cómo encontrar un camino para yo, al menos desde mi experiencia emprendedora, poder sistematizar y empezar a aplicarlo. En Startup Chile tuve el privilegio de trabajar con gente de súper altísimo rendimiento, con mentalidad global, y eso me dejó la vara súper alta con respecto a la exigencia de los equipos, que sé yo, etcétera, de cuando yo voy trabajando en nuevos emprendimientos, en nuevos negocios, que sé yo, etcétera. Y es súper complejo el tema de personas. Ahí me apoyo un montón en gente que sabe un poquito más, pero tratar de leerla, me leo un montón. Hay un libro súper bueno que se llama Las 48 Leyes del Poder, ¿ya? Que me lo recomendaron hace poquitito, y te habla un poco de los perfiles de la gente, de qué hace, entonces ahí empezáis a verlo un poquitito más, pero es difícil. Siento que el tema de las personas y armar equipos es súper complejo. Una de las cosas que siempre trato de resolver primero tiene que ver un poco también con el fútbol. Es como cuando llega un entrenador en un equipo nuevo, está embarrado en el equipo y ya, entrenador nuevo está ahí, tenéis que salir de salvavidas, pues. Chuta, ¿qué así?
Entonces ahí tenéis que hacer al final que es lo mismo que yo hago, un diagnóstico, ya, ¿qué es lo que puedo lograr? ¿Cuál es el objetivo? Y empiezo a buscar gente en base a ese objetivo a corto plazo. Y en el camino voy viendo si es que es la persona, ¿no?, que me va a servir después para escalar esto. No sé, si llego a un equipo de fútbol y veo que no estamos haciendo goles, ya veamos qué par de delanteros puedo subir de la sub-18 o a ver si hay alguno que puedo traer de afuera baratito. Ajá. Algo que me ayude de aquí a final de año a llegar con un par de goles más. ¿Te va a ayudar eso a largo plazo? Probablemente no, pero ya tenía algo que te va a ayudar a echar a andar la pelotita. Entonces me gusta con el tema de personas siempre tratar de ir viendo sprint chicos para irlas probando, ver si funciona, hacer pololeo, proyectitos bien puntuales y a partir de eso ver qué cosas tenemos en común e ir avanzando. Pero algo más sistémico como para entenderlo y evaluarlo y todo, me cuesta, es complejo. Sí, de todas formas. Porque además el mindset nuestro tiene algunas características que son elementos culturales que nos hacen distintos en Latinoamérica. Pero hay fortalezas, es como, siguiendo tu analogía futbolística, es como yo pienso en el emprendedor argentino y pienso en la selección argentina y claro, yo digo, vale, hay un mindset distinto y eventualmente los emprendedores argentinos, dado los niveles de escalabilidad que han tenido, últimamente uno dice, chance, hay algo ahí cultural, hay un patrón que no es solo con el fútbol. Entonces, eventualmente uno puede encontrar atributos diferenciadores que uno puede traer, adaptar y poder configurar en una nueva realidad chilena. ¿Cuál de estos tú ves que existen en Latinoamérica o, no sé, globalmente que nosotros debiésemos capturar y hacer propios? Yo te diría que en general hay elementos culturales en Latinoamérica como el argentino, que tú decís que se cree más el cuento y en general en todo así, no solamente en el emprendimiento, diría bueno, en el fútbol, ¿para qué hablar? Sí, claro. Sí, excepto con Marruecos. Exacto. Yo diría que hay un elemento en Latinoamérica, en general, en todos los países, que nos cuesta mucho ver también, porque uno lo ve cuando se compara con otro. Si tú salís, te vayas a vivir a otro país o qué sé yo, etcétera, ahí puedes empezar a comparar y ahí se ve eso. Y también tiene que ver con nuestra realidad. Es que nosotros siempre buscamos hackear el sistema. Ajá. Y eso es por una realidad, no sé si cultural, sistémica, no sé. Pero te pongo un ejemplo. Oye, te están haciendo un cobro mal en la ISAPRE, no sé qué. Al tiro está allá. A ver, ¿quién es mi amigo? Bueno, está trabajando en ISAPRE. Oye, Lucho, bueno, ayúdame con esta cuestión. Siempre estáis buscando. Tú en Alemania, esa cuestión, le dices, oye, pero llama a tu amigo que trabaja ahí. No, sí, claro. Imposible. No se puede. No, porque no está en su mindset. Hay un proceso, él mandó un correo, hay que esperar el correo. Ahora, en Alemania funciona y te lo responde. Sí, claro. Pero eso también es un mindset. Entonces yo diría que esa búsqueda continua de la pillería, digamos, pero en el buen sentido, es una característica emprendedora que el resto del mundo no la tiene. Y es muy característica de los países en vías de desarrollo. Pero la diferencia de Latinoamérica es que estamos un poco más sofisticados que, por ejemplo, África. Claro. O que, por ejemplo, algunos países del sudeste asiático. No sé, pues comparémonos ni siquiera Latinoamérica en general, sino que Chile, la velocidad de Internet que tenemos. Sí. Acaba de salir el ranking de innovación, el país mejor preparado de Latinoamérica para eso. Entonces, las condiciones en general para poder emprender en Latinoamérica son maravillosas. Pero tenemos que entender cómo aprovecharlas. Y ahí es donde yo creo que nos quedamos un poco, somos menos sofisticados como emprendedores, no sabemos cómo evaluar un negocio, una oportunidad, siempre hacemos un negocio, como te decía al principio, desde lo que a mí me gusta, entonces voy a hacer algo desde ahí. Pero si empezamos a entender que nuestra característica es hackear cosas y empezamos a poner un ojo crítico en cuando yo hackeo algo, vamos a empezar a ver problemas y oportunidades de negocio un poco más sofisticadas. Sí. Y eso es lo que yo creo que es lo que le falta. Esa es una característica común en toda Latinoamérica y nos falta poder entender. Oye, ¿cuánta gente debe pasar por el problema que yo paso con la ISAPRE que le cobra el doble? ¿Estáis viendo un problema real? Pues, cuantifícalo, mídelo, resuélvelo, valídalo, listo. Eso que nosotros lo hacemos todos los días, oye, vais a la calle y veis toda la gente cruzando en los semáforos en mitad de la calle. Esa es una característica cultural antisistémica. ¿Por qué está haciendo eso? Sí. Ahí hay una oportunidad para hacer algo también. Cacha que me recordaste una conversación que tuve ayer con mi esposa a propósito de alguien está enfermo en diabetes y no hace caso del tratamiento, come lo que quiere comer. Entonces mi señora me decía, debiese existir, me dijo, algo así como, a ti que te gustan estos temas, debiese existir alguna solución que permita a los familiares estar conectados con este adulto que no cumpla o que para que cumpla su tratamiento y que todo el resto nos enteremos, algo así como, no sé, como el Facebook del tratamiento. Claro. Y yo pueda darle como felicitaciones, recomendaciones y esté al tanto que sigue la dieta, sigue los tratamientos. Y era como, ella ve un problema donde el resto estábamos viendo qué es lo cotidiano y ve una oportunidad. Y es como, claro, cómo uno empieza a detectar
estas semillas de oportunidades, porque efectivamente es un problema que hay que validar, que necesita metodología, porque hay que ponerle metodología para que no sea hipismo. Pero así uno va descubriendo estas cosas. Tal cual, pues. Sí, tal más cual, calle. O sea, y no sé, po, y hazlo más, llévalo a un negocio quizá mucho menos sofisticado que el que estáis hablando. Algo, no sé, po, el vendedor ambulante. Po. Hoy día tú veías un vendedor ambulante que está ahí en la calle viendo, está ahí porque vende. Sí, claro. Sí, hay una oportunidad ahí. Obvio. Ya, pues, pero ¿qué ve el emprendedor? No, aquí hay unas lucas. Pero si tuviera esta mentalidad más grande, más escaladora, que obviamente estamos haciendo aquí un supuesto grande, porque ese emprendedor ambulante probablemente no recibe la educación y un montón de cosas, está perfecto, pero hablando un poco más desde arriba del concepto global y la teoría, él está viviendo ahí una oportunidad exponencial que se está desaprovechando. Y esa yo creo que es una cosa que en Latinoamérica podríamos potenciar. ¿Cómo? Aquí podríamos hablar del rol del Estado educando, del rol del privado y un montón de iniciativas que se podrían hacer. Pero volviendo a lo inicial, creo que nuestra capacidad de ser pillo, que hoy día está súper como con una negación con connotación más negativa que positiva, si nosotros le pusiéramos un método a esa pillería, yo creo que seríamos capaces de identificar problemas y oportunidades súper escalables. Está bueno eso. Hay que mirar un poco más la calle, hay que salir a dar vueltas y entender que estas cosas están pasando y que están pasando a veces al frente de nosotros y podemos agregarle método y encontrar una oportunidad de negocio. Es como, ojo, hay que podrían suceder cosas. Pero pueden suceder cosas que me elevan emocionalmente, elevan en términos de negocio, pero también lo paso mal. Me estreso, tengo mucha pega y fracaso. ¿Cómo uno se para de esa crisis donde las cosas no salieron como yo esperaba? ¿Cómo uno continúa y sigue al siguiente paso o al siguiente emprendimiento? Qué complejo el tema, porque mientras iba hablando, como que al tiro a mi cabeza dije, chuta, no sé si alguna vez te paráis de esta cuestión. Como, claro, porque uno ve en el diario Notco, Corner Shop y un montón de cosas que le hicieron, y claro, buenísimo, pero esa no es la realidad. Sí, claro. O sea, eso es el 1%, claro, desde el punto de vista de políticas públicas y todo lo que hacía, ese 1% te mueve toda la aguja de la economía, pero no es la realidad del emprendedor el día a día. Yo creo que por eso tenía mucho que ver con la mentalidad al principio del querer seguir y todo y ser un poco... ¿cuál es esta palabra? Cuando te encanta que te peguen, oye, pégame, masoquista. Masoquista, Ya, eso. perfecto, Ser emprendedor tiene algo masoquista porque te encanta estar ahí en el Valle de la Muerte. Oye, es que no voy a llegar a fin de mes y esa adrenalina está ahí. Claro, es mala, pero está ahí por algo también. Entonces, es complejo. Yo diría que tiene que ver con la cabeza. Hoy día, no sé, pues estábamos hablando de mi viaje emprendedor. Hoy día estoy con una empresa. Yo llegué de Alemania hace un año. Es una empresa que hemos seguido by the book, digamos, todos los pasos. Partimos súper general como una agencia de comunicaciones. Nos hemos ido acotando a medida y hemos ido validando cosas con el mercado. Hoy día nos estamos enfocando en temas de pitch, en temas de liderazgo, un montón de cosas que podemos hablar después. Pero el punto es que en todo este viaje y año y medio que llevo con camino, o sea, estoy en el suelo todo el día, entre validando, o sea, hablando con un cliente, vendiéndole y decir, esto es lo más grande del mundo, y después llorando, haciendo un Excel, o hay un proceso, cómo automatizo esto, qué sé yo, etc. Entonces, es complejo. Yo creo que uno fracasa todos los días con ventas que no te salen. Tenía un win un día y te sube la energía. No sé, pues, es súper montaña rusa esta cuestión. Entonces, más allá de que decirte el cómo te parí, yo creo que tenéis que aceptar que vaya a estar en el piso todo el rato. Y una vez que aceptáis eso, podéis estar más tranquilo. ¿Viste una serie que se llama Band of Brothers? No. Hermanos hay una serie muy buena de Steven Spielberg con otro actor famoso que es de la Segunda Guerra Mundial y siguen a una división de paracaidistas desde el desembarco en Normandía hasta que toman Alemania. Y hay una frase que me quedó dando vueltas hasta el día de hoy. Que uno de los soldados con mucho miedo le dice a un mayor, mayor, ¿cómo usted es tan valiente o tiene esa templanza para estar todo el tiempo súper sereno? Y él se agacha y le dice, soldado, usted tiene que aceptar que ya está muerto. No siga esperando que usted va a salir en vivo de esta guerra. Usted ya está muerto. Cuando aceptes eso, vas a poder estar tranquilo.
Entonces yo creo que tiene que ver un poco con eso, el ser emprendedor. Más allá de levantarte, tenés que aceptar que vaya a estar en la caca todo el rato nomás. Y comerla hasta que la encontráis rica nomás. Y de ahí empezar a construir. Por eso es tan importante el propósito y la visión, porque lo veis como un paso de algo, aunque sea el paso largo, te tome 15 años, estáis siempre pensando que es algo que va a pasar porque estáis tratando de sistematizarlo y llegar a ese gran propósito. Pero si estáis solamente orientados en el proceso, te quieren matar después de 5 años haciendo esa cuestión. Mucha táctica y poca estrategia te llena de infelicidades que puede ser que tú haga que dudes de tu propósito. Por eso es tan relevante construirlo con verdades. Y no esto de autoengañarte y pensar que este es un propósito súper cool y por lo tanto me mueve. No, porque tiene que ser tuyo. O sea, tú tienes que reconocerte en él y que te movilice y que te permita jalar cuando estés muy abajo. Tal cual, eso es. Yo diría que una de las cosas que cuando yo salgo de Startup Chile hice un proceso espiritual, si podemos decirlo, con un super coach que me ayudó, hasta de la persona que me casó, de hecho. Así hicimos un vínculo muy bueno. Y él me ayudó a descubrir mi propósito personal y de ese momento fue como que me hayan destapado una zona del cerebro heavy. Entonces pese a que el día a día es muy duro, tengo una tranquilidad mental que no sé, es difícil de transmitir, independiente de que podáis estar estresado y todo, pero no me ahogo en un vaso de agua. Sé que hay vías para poder salir porque tengo muy claro para dónde ir. Y eso creo que es algo que todos deberíamos hacer. Qué bueno, yo también lo comparto plenamente, porque si no, la vida cotidiana no tiene sentido, porque esto de te levantas todos los días, de lunes a viernes, o por una función de una pega fin de semana, he escuchado ese comentario de por fin es viernes, y es como que es sufrido toda la semana porque eventualmente puedes estar muy desconectado de tu propósito. De todas maneras. No, tal vez tenés exceso de pega nomás. Pero si uno lo tiene, efectivamente da sentido y te da esta suerte de continuidad motivacional para hacer las cosas. Y esta conexión con la guata emocional permite que efectivamente seas capaz de sobrellevar aquello que en algún momento no controlas. Si la vida 100%. No y volvemos al inicio, es en la cabeza. Si tu cabeza no tiene una dirección, no va a estar completo y no va a funcionar. Tenía el caso de Matías Fernández. Matías Fernández es súper bueno, metódico, es extraordinario, pero le faltaba un poco de cabeza y listo. Es lo mismo con los emprendedores. Tú puedes ser extraordinario en el Excel, extraordinario en finanzas, ser súper metódico, ordenado y lo que te dijeron en la universidad lo aplicáis. Pero si no tenías el propósito, te quedas encerrado en un loop en donde cada pequeño fracaso te va a ir comiendo. Te va a ir comiendo. Sí. Y siguiendo con esa analogía de fútbol, estoy bueno también para subirme a las cosas del fútbol, que está esta imagen de Cristiano Ronaldo pateando un tiro libre y que se refuerza. Tú eres bueno, lo haces siempre. Es solo patear. Has pateado muchas veces. Cristiano Ronaldo teniendo que reforzar su capacidad mental para poder hacer una actividad física que domina plenamente. Aún así, necesita reforzarse. Todo el tiempo, pues si la cabeza tenés que trabajarla, pues uno claro. no piensa esa cuestión, pues si por qué los índices de estrés están reventados en Chile, el tema de las licencias por psiquiátricas, qué sé yo, etcétera, el tema de salud mental recién ahora, un tema que se está poniendo arriba de la palestra en Silicon Valley. Hoy día la mayoría de las aceleradoras dentro de sus programas de formación ya tienen problemas de salud mental, porque o sea, toda la presión que recibí. Entonces, la cabeza es tan importante como el ejercicio diario. Tal cual. Y la cabeza tiene que ver con el propósito, la visión, la estrategia, dónde quieres llegar, comerte el mundo, que sea, etc. Y no es banal. No, para nada. Seba, ¿y Camino? ¿Cómo está eso? Cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Cómo te mantiene esto entretenido? ¿En qué están? ¿Cuál es el avance con Camino 56? Camino partió como una agencia de comunicación hace un año, donde hacíamos un poco de todo, un pupurrí de cosas. Lo que te dice el libro, hicimos lo opuesto. En vez de enfocarnos, buscar un mercado, hicimos lo opuesto. Pero ahí también estuvo un poco el desafío que quisimos imprimir a esta agencia de comunicaciones, porque queríamos hacer algo distinto. Y para hacer algo distinto entendíamos que había un proceso. Sí. Y ese proceso era conocer a los clientes, entender la industria. Entonces con esta agencia empezamos a atender clientes, con uno nos fue súper bien, con otro nos fue súper mal, nos pegamos conchazos bien feos, pero todo era un aprendizaje, donde hay una oportunidad. Oye, le estamos vendiendo un paquete de esto, pero en verdad el dolor está acá. Entonces todo este año ha sido de un montón de aprendizaje, aprender a relacionarnos con clientes, qué sé yo, etcétera. Y siempre tratando de llevar este aprendizaje a un modelo escalable, porque lo opuesto a hacer una agencia de comunicación no escala esa cuestión. Y dentro de todo este proceso hemos tenido mentores súper interesantes que nos han ayudado a llevar, a productivizar servicios, que es una cosa que
para mí en mi cabeza más humanista, digamos, más de comunicador, no, aquí esa cuestión no tengo idea. Entonces, claro, hemos ido identificando las cosas en las que somos buenos, las cosas que el mercado necesita, y hoy día hemos llegado a ciertos productos que estamos en proceso de escalar. Uno de esos tiene que ver con el pitch. Yo llevo más de 10 años ayudando a emprendedores. Mi formación de periodista y comunicaciones se metió en todo el ecosistema, así entraba, digamos, a ayudar a emprendedores con la visión comunicacional, a entender el negocio. Mi cabeza funciona como si fuera un rompecabezas, entonces ayudaba a los emprendedores desde ahí. Entonces llevo muchos años capacitando a emprendedores en pitch, hay aceleradores de todo el mundo que me contratan para capacitar a sus emprendedores, pero nunca lo había visto como un modelo de negocio. Lo había visto como algo que a mí me permitía conectar con emprendedores de todo el mundo y con organizaciones. Y hoy día, con esto de Camino, me permitió ver que ahí hay una oportunidad muy buena, muy entretenida, y vamos a empezar a desarrollar todos los servicios de Camino para llevarlo al pitching, con harto foco en aceleradores de Europa, de Asia, África, obviamente en Latinoamérica también. Claro. Exacto. Entonces yo creo que ahí vamos a estar en los próximos meses enfocándonos, ver cómo hacemos un rebranding, qué sé yo, etcétera, y empezamos a crear una comunidad con emprendedores. Buenísimo. Mientras tanto, ¿cómo te ubica nuestra comunidad de Experiencia Tech? ¿Cómo ubica Camino? ¿Sitio web, Instagram? Camino.cl, Camino con K. Camino con K. Estamos inspirados en este gran, no sé, ¿viste Star Wars? Sí. ¿Te acuerdas del planeta Camino, donde se hicieron los clones? Oh, no me acordaba. ¿No te acordabas? Bueno, en el planeta Camino hicieron los clones. ¿Y por qué elegimos este nombre? Porque estamos trabajando en un montón de tecnología. Estamos tratando de sistematizar esto, de buscar metodologías que nos permitan replicarlo y escalarlo, y todo eso apoyado con estructuras de inteligencia artificial. Porque la idea es replicarlo y tratar de siempre de entregarle herramientas a los emprendedores para que no dependan de una agencia. Somos como una antiagencia. Siempre vendíamos y decíamos, wow, te voy a vender este proyecto, pero para que tú lo implementes no me necesites más. Y un poco eso se logra con tecnología. Seguro. Y específicamente hoy día el tema de contenido y comunicación está muy potenciado con inteligencia artificial. Entonces de ahí viene un poco el nombre. Bueno. Cómo hacemos estos clones o cómo replicamos estos métodos para poder llevarlo al mercado. Qué bueno, felicitaciones. Gracias. Bueno, ya, Seba, primero, muchas gracias por venir nuevamente. Estuvo súper entretenida la conversación. Bueno. Se pasó volando el tiempo. Me encanta cuando pasan estas cosas. Y a la comunidad, ya saben, Camino es el espacio donde van a poder interactuar para poder construir estas necesidades comunicacionales que los servicios de Sebastián y Camino le pueden ayudar y puedan contribuir a que el emprendimiento de usted pueda escalar lo más rápidamente posible, puedan transferir la importancia de su propuesta de valor. Seba, gracias nuevamente, feliz de tenerte aquí, más adelante nos podemos volver a juntar y nos actualizamos en qué está Camino en la siguiente temporada y nada, pues, gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando en la comunidad y nos vemos. Muchas gracias, chao. Experiencia Tech.